Por un lado, cuando citan el texto bíblico del Antiguo Testamento, y lo hacen muchas veces, no lo citan directamente, no lo citan textualmente, está filtrado, interpretado. ¿Cómo podrían decir también? Lo citan, pues sí, interpretado entre líneas, no sé, ellos, por un lado. Y eso, por un lado, llegó al autor de la carta proponer temas o afirmaciones nuevas completamente, cosas completamente creativas, audaces, habíamos dicho. Vamos a empezar desde el capítulo 4, al final del capítulo 4, 14, porque en realidad ahí empieza esta sección. Un pequeño aquí esta versión de la Biblia, esta petición, empieza 4.14 y la sección termina en el 5.10. ¿Sí? Pues quieres todo el capítulo 5, como aquel, en el 11 del capítulo 5 empieza otra temática que no tiene que ver con lo que dice los capítulo 4, que es valor sin igual del sacerdocio y del sacrificio de Cristo. Es el tema que tenemos ahí. Valor sin igual del sacerdocio con un lado y del sacrificio de Cristo. Entonces en el 4.14 empieza esta sección que dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y entonces empieza el 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, con esto ya tendríamos dos partes. La tercera sería al final. Y tenemos justamente aquí esta gran afirmación, ¿no?, del valor sin igual del sacerdocio y del sacrificio de Cristo. Un ejemplo de lo que acabábamos de decir sobre que cita el Antiguo Testamento de manera general, no lo cita de manera así específica, así por ejemplo, y como dice en Isaías, o como dice en algún otro libro del Antiguo Levítico, en este caso también para nosotros. Sería interesante ver las notas a pie que tienen las Biblias, ¿no?, para ir viendo en cuántos lugares aparece el Levítico, que es parte del diálogo que estamos llevando a cabo acá. Que no son tantas en realidad, porque son citas, como estamos diciendo, citas generales. Nosotros a veces nos acordamos así como en brumas de algún versículo, ¿no? Lo suena más o menos y más o menos decimos las palabras. Nos cuesta trabajo a veces recordar en dónde se encuentra, pero más o menos tenemos cierta idea, ¿no?, de la cita que recordamos. Aquí está, por ejemplo, en el 5.1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, ¿sí? Obviamente el sacerdote que es Jesucristo nos ha tomado de entre los hombres de la manera que los Dios alderita eso, sacerdote, no. Pero ahí hay una referencia general. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y luego el final del versículo 1. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Pues con eso está citando todo Levítico, ¿no?, pero no lo está citando de manera específica.
O y sí, como dice Levítico, ¿no? O como dice Éxodo, como dice el libro de los números, ¿no? En ningún momento hace eso. Más adelante va a citar en el versículo 5 y el 6, va a citar estos dos salmos que son los caballitos de batalla de todos los hebreos. El Salmo 2 y el Salmo 110. ¿El Salmo qué? 2 y el 110. Estos dos salmos son la base, son el centro alrededor del cual gira todo lo que hace y dice Hebreo. En Do y en Si en cuerda. Que de hecho habría que familiarizarse mucho con ellos. Salmo 2, por ejemplo, que sí lo deberíamos tener bastante en mente. Salmo 2, está comenzando el libro de Salmos, casi el primero que ya sabemos. Y en el 2 se habla del reino del elegido del Señor, son 12 versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos que hacen cosas malas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su elegido. Aquí evidentemente se trata de ahí, pura. Y quieren romper sus ligaduras, quitar sus cuerdas de encima, no estar sometidos a él. El que mora en los cielos se reirá. Y luego en el versículo 7, 2:7, Salmo 12, yo publicaré y decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es aquí, resulta que el rey es hijo directo de Dios, igual que se creía en el antiguo con los dioses los egipcios, Babilón. Los dioses eran hijos directos de los reyes, esa es una metáfora. Eran directamente hijos de los dioses, los reyes, las reinas, los monarcas. Y aquí empieza este asunto. Pero este es el versículo importante que aparece para Hebreos. Jehová me ha dicho, el hijo eres tú, yo te engendré hoy. Curiosamente, esta semana, el día 28 especialmente, que fue el viernes, sí, estamos 30 apenas viernes 28, allá en Turquía, en donde antes estuvo la ciudad de Elcea. Bueno, está la ciudad, pero ya no se llama igual. Y allí donde se reunió el primer concilio de la iglesia cristiana en el año 325, se hizo una ceremonia. Ustedes la pueden ver en YouTube si puedes compartir el enlace para que vean el estado que está doblado al... Exacto, sí trasladado al español doble. No veo una hora de diferencia. Se reunieron el viernes allí en Vera Nicea, ahora son unas ruinas. Allí en la basílica donde se hizo la reunión del concilio, el año 325. Esas ruinas, o sea, prácticamente quedan como los cientos. Ya no queda parcero y uno pared. Pero se ve cómo está la construcción. Se ven las líneas. Como en Roma, pues. En Roma, ahí afuera, ahí en el... Sí. Novela Roma. Sí, pero aquí no hay nada. O sea, está plano, obvio. Puro cimiento. Se ven las líneas donde estaba la construcción. Ya se cayó, ya se derrumbó. Está completamente derrumbada. Y como está junto a un lago, ese lugar, esa ciudad, ahora sería diferente a Nicea. Creo que refiere un poquito a Nicea, Nicea y Smith, se parecen. Ese lugar, incluso el lago se lo había comido. Y la abuelo estaba encima, lo similar. Y el gobierno turco, porque sí dice, olía, ¿no?, que se venía esta situación del festejo y que los cristianos iban a presión para que ese lugar estuviera al menos visible. Hicieron un trabajo de impedir que el lago siguiera cubriendo las ruinas, lo poco de que queda desde... El caso es que hicieron, y es hay una construcción a un lado moderno, y hay un puentecito para que la gente la camine sobre tiene. Y en ese puentecito que llega hasta la mera orilla, de ahí está la escuela. Allí se hizo una ceremonia que es muy raro ver en nuestros tiempos y en muchos tiempos. Se reunieron literalmente, todos los grandes dirigentes de la cristiandad
todos. Todos. Pues es todo serio. ¿Sí? La cultura empezó a las 6 de la mañana, yo la vi después, la tarde, la noche. Estuvo, en orden de importancia, entre comillas, estuvo el patriarca de Constantinopla de ese ortodoxo. Estuvo el obispo de Roma, Sí, también. el señor Con razón. León XIV. Ay, papá. Sí. Su verdadero título es obispo de Roma. Obispo de Roma, el obispo de Roma. Estuvo el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, es un pastor presbiteriano sudafricano. Estuvieron dirigentes menonitas, bautistas, luteranos, anglicanos, pentecostales, y en la transmisión, la sacerdote que va hablando, que va traduciendo el evento, va diciendo quiénes están ahí. No los señala directamente, pero están ahí. El primero que habló fue el patriarca de Constantinopla, por eso en orden de importancia. ¿Por qué? Porque él era el anfitrión, patriarca de Constantinopla, que todavía sigue en el vacío. Está muy Ancio. Se reunieron, o sea, esta gran reunión de dirigentes cristianos. De hecho, no fue una misa, no fue un culto, fue un acto significativo, simbólico, porque en esa fecha se dice que terminó el concilio de Nicea, el 28 de noviembre. Y hablaron varios de ellos. En primer lugar, el patriarca de Constantinopla, habló el obispo de Roma, ¿sí? Habló el secretario general, leyó una lectura de Evangelio de Juan, capítulo 17, y ahí estuvieron presentes. Fue una ceremonia relativamente sencilla, no tuvo mucho acto. Pero al inicio de la misma, un sacerdote ortodoxo lleva cultura semana, ¿no? Así, por delante en la procesión, una procesión para llegar hasta el Tiradese, las orillas, están las ruinas, y se regresan y aquí hubo un coro. En ese concilio se aprobó algo relacionado con el Salmo 2, versículo 7. La gran afirmación, entre tantas que hubo el concilio de Nicea, por el próximo domingo de Dios mediante vamos a leer aquí el credo de Nicea, la Santa Santín, simbólicamente vamos a explicar desde ahí, vamos a contar esa historia, es muy interesante y ojalá todos pudieran ver. De verdad eso no se ve frecuencia, no se le a toda la dirigencia cristiana actual reunida en Turquía. Por eso cuando se anunció que el Papa, es que el Papa nuevo va a hacer su primer viaje fuera de Roma a Turquía, ¿sí? Y al Líbano. Claro, la visita a Turquía ya estaba apalabrada con Francisco. Francisco iba a estar ahí, obviamente, ¿no? Eso ya estaba negociado y arreglado, pues, preparado. Ya iba ahí. Ya no está Francisco, está Pacano. Bueno. Y le toca a él, ¿no? Él habla en inglés, obviamente. Y sí, amigos, teníamos una cuestión cuando dije, caray, ¿qué está pasando? Sin saber lo que... En Turquía no es un país mayoritariamente cristiano, al contrario. Es musulmanos, o sea, creo que el porcentaje de cristianos actual es 3%, una cosa así. Pero es una tradición. La iglesia ortodoxa de Turquía debe haber evangélicos, grupos pequeños. Debe haber. Agua, abulta. Debe haber y demás hoy, en esta época. Pero la tradición ortodoxa, pues ahí es la era mata, pues, ¿verdad? Porque Constantinopla, pues lugar principal de la cristiandad oriental, en todo el reino esa parte hay. Y una de las grandes afirmaciones de ese concilio fue, y lo vamos a repetir en el credo, que el Hijo de Dios, Jesucristo, lo dice el credo, es consustancial con el Padre. Lo que dice Hebreos, Salmo 2:7. Jehová me ha dicho, un hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el caso del Salmo, y eso lo sabe muy bien el autor de Hebreos, en el caso del Salmo, el texto se está refiriendo a David, al rey de Israel.
no se refiere a otra persona. Pero hay una interpretación cristológica, cristocéntrica, del Salmo 2 y luego del Salmo 110. Aquí en el 2, como estamos viendo, el Señor está refiriendo, el texto que refiere a que había una protesta y una revuelta contra Dios. No querían someterse a Dios, se peleaban por su representante, que era el rey de Israel. Se pelean con él y el Señor reacciona, le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero el 7 es el versículo más importante. Luego en el 12, aquí hay un problema también de la traducción del versículo 2, Salmo 2:12. Honrad al Hijo. Pero ahora resulta que Hijo está con mayúscula. Esto es un problema. Para que no se enoje y perestáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. ¿Y eso no habrá sido, digamos, una traducción ya pensando en una cristología? Seguramente, pero no aplica propiamente. Habría que ver las demás traducciones. El versículo para que no se, el 12. Aquí está, someta contra el Hijo de Dios, dice acá. Está. Y hay una nota. El significado del hebreo es incierto. Habría que ver las demás traducciones. Pero aquí ya está lo que dice el hermano. Y aquí está interpretando en clave cristológica el Salmo. Y eso no se vale originalmente. Pues sí, porque originalmente como viene el texto, ¿no? Sí. En todo tiempo, en todo momento se está refiriendo a David, aunque no lo menciona por nombre. Se refiere al ungido. Y ungido en el hebreo es Mesías. Y Mesías se traduce a Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, sí tiene sentido, pero no es tan aplicable en la interpretación porque se está cristianizando el texto del Salmo anticipadamente. No es que esté mal, debes anticipar el asunto. Es que él, pero me acordé de ponerlo. Sí, se está cristianizando anticipadamente el Salmo. Se cristianiza anticipadamente. Y aquí el texto, recordemos que para los textos de hebreo y el griego no hay eso. Pero aquí se le puso una mano. Aquí no está, que es. Bueno, entonces regresamos al Salmo, al Hebreo 5. Y vamos leyendo un poco y en los comentarios están mandando un poco más de fotografías del libro porque en la semana que estaba pensando en el capítulo, este capítulo es verdaderamente, ¿está bien? Sí, muchas gracias. Este capítulo es verdadero. 4:14 al 5:9-10 son como el punto de partida, uno de los climas que alcanza la carne. Es muy importante cuando ya se califica y se afirma que el Señor es sumo sacerdote, 4:14, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Detengamos nuestra obligación porque no tenemos un sumo sacerdote indolente, indiferente a nuestro sufrimiento, sino que es uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no sin pecado. Por lo tanto, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, etc. Y ya en el 5, 9, 10 son los más importantes acá. Nos va a decir nuestro comentario. Los temas señalados en 5, 9, 10 son la parte central aquí. Necesitan evidentemente una explicación. ¿Qué es lo que significa esa perfección que se le atribuye a Cristo? Pero sí que es una ley bajo, ¿verdad? Ayer, lo perdumba. Donde está otra vez distribuido el texto, está distribuido el texto de una manera propia que respeta el original, como está en el texto original. Está distribuido espacialmente el texto. Y ahí está la fotito que les mandé ayer a las 9:33 de la noche. Primero está la descripción del sumo sacerdote en los versículos 1 al 4. Y esta otra traducción, porque está desde el 1. Todo sumo sacerdote, en efecto, tomado de entre los hombres, es constituido para los hombres en cuanto a la relación con Dios, a fin de que ofrezca dones y sacrificios por los pecados.
Ahí terminó un bloquecito. Luego sigue el otro que está sangrado. Está a la derecha. Pudiendo tener sentimientos acordes con aquellos que ignoran y se extrañan, que se ararejan, que me Extravían. extravían, perdón. Sí, es que no alcancé a ver. Extravían. Ya, sí, está bien. Sí, está difícil alcancé. Porque también él está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe, igual que por el pueblo, asimismo también por él. Y aquí está citando al Levítico, sin mencionarlos, pero ofrece por los pecados primero por él. Acuérdense que el sacerdote en el Levítico primero ofrecía por sus propios pecados. Jesús, como sumo sacerdote, si no pecó, ¿qué pecados iba a expiar con su sacrificio o un sacrificio? O sea, no aplica exactamente. Pero dice, asimismo también por él, ofrecer por los pecados. Y otro bloquecito sangrado a la derecha otra vez. Y nadie toma para sí mismo el honor de ser sembrado sacerdote, sino que es nombrado por Dios. Nombrado. Y el comentarista dice, es que aquí no se trató de una ordenación. 3 cosas. Ni fue un llamamiento, ni fue una ordenación formal. Sobre no los pastores, los sacerdotes, no. Los mismos del Antiguo Testamento eran ordenados. Había una ceremonia de ordenación, como se dice hoy, de instalación. No, el Señor fue nombrado por Dios. ¿Sí? ¿Era un llamamiento? No, porque él de origen ya tenía esa capacidad para hacerlo. ¿Es una vocación? Tampoco, porque no estás llamando a alguien de entre los seres humanos en general, aunque sí es humano, pero y es un nombramiento. Precisamente del mismo modo que Aarón. Aquí está otra vez. Que no le puso acento a Aarón, pero lleva a ser Aarón. Entonces, las conclusiones a las que va a ir llegando, aquí en este versículo, de 1 al 4 está esto, ¿no? Y están destacadas así las palabras: ofrecer dones y sacrificios por los pecados, ofrecer por los pecados, es nombrado por Dios, precisamente del mismo modo que Aarón. Dice acá, y luego viene el tercero en discordia para nuestro tema, que no alcanzaremos hoy a concluir esa parte. ¿Qué es lo que significa un sacerdocio? No, otra pregunta. ¿Qué es lo que significa esa perfección que se le atribuye a Cristo? Perfección humana por un lado, perfección divina por otro lado, y perfección sacerdotal y sacrificial por otro. Primera pregunta. Segunda, que es donde aparece el tercero en discordia. ¿Qué es lo que significa un sacerdocio a semejanza de Melquisedec? Melquisedec, que ya va a aparecer aquí en el capítulo 5, en el versículo 10. Sí, por eso luego dice, así también el Cristo, empieza la segunda parte, no se glorificó a sí mismo para convertirse en sumo sacerdote, sino aquel que le había dicho, y entonces cita el Salmo: tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Salmo 2, 7, lo que acabábamos de ver. Le nombró, le pone corchetes, eso no está así, según lo que dice también en otro. Y el comentarista de Albert Banjoy, que es el mismo autor de este textito, el mismo de ahí, dice en este versículo 5 y 6, en 5 y 6, la construcción gramatical en el idioma original ni siquiera tiene sujeto. No tiene sujeto. ¿Sí? Así también el Cristo no se glorificó a sí mismo para convertirse en sumo sacerdote, sino aquel, ahí hay una sombra del sujeto, aquel que le ha dicho, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado, según lo que dice también en otro oráculo, mensaje y profecía, tú eres sacerdote para la eternidad al modo de Melquisedec. Ahí está el Salmo 110. El Salmo 110 es el que está asociado a la figura de Melquisedec. Melquisedec es un personaje enigmático, extraño, sale de la historia de la nada y así mismo desaparece. Melquisedec, rey de justicia. Sí. Melquisedec, Adok, justicia. Al lento 10. Breve también.
Jehová dijo a mi Señor, también tiene mayúscula, 110:1. Siéntate a mi diestra, de derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso le cayó de perlas al nuevo. Porque la gran afirmación del credo y de todo el Nuevo Testamento, de que el Señor Jesucristo, después de la ascensión, subió al cielo y regresó al lado del Padre y se sentó a la derecha del Padre, eso viene del Salmo. Viene del Salmo. Sí. O sea, el Nuevo Testamento retoma eso y se lo aplica Hace eso. de que fue sentó a la derecha. Y sigue. Y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo sí que ofrecerá voluntariamente. Pero es otra vez, hasta el subtítulo, que a mí no me usan tanto, pero dice, Jehová da dominio al rey. Es el rey. Otra vez, es de nuevo el rey. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí está. Y la nota a pie de página del Salmo comete una... Entonces se le pide nada a este. Nos dan una información incompleta para no tipificar de... No, aguanta. ¿Qué decimos? No, ahí no. 110:4 nos manda a Hebreos, no nos manda al Génesis, que es donde aparece por primera vez Melquisedec recibiendo la ofrenda de Abraham. Melquisedec aparece en Génesis, ¿sí? Te vamos a ir nada más a mencionar dónde aparece. Pero el 110:4 nos manda directamente a Hebreos. Hebreos 5:6, estamos viendo, Hebreos 6:20 y 7:17 y 20. Ahí sale la no como que no nos manda a Génesis. Es decir, la traducción está aquí funcionando cristológica. Y si una persona por primera vez lee Salmo 110 y lo ponen aquí a Melquisedec y si busco la nota, pero manda a Hebreos, no me manda al Antiguo Testamento. Tendría que haber puesto primero Génesis, donde aparece por primera vez Melquisedec. Tiene que haber hechos y no lo hace. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa un sacerdocio a semejanza de Melquisedec? Y ahí sigue explicando las conexiones, ¿no? Los oyentes y plantean estas cuestiones y aguardan a que el predicador les dé una respuesta. Consideren espontáneamente, pónganle eso asiento a la, por favor, la frase de 5, 9, 10 como el anuncio del tema de la parte siguiente. Y no andan equivocados, sino que veo confirmada enseguida esta impresión, ya que el predicador tose. La frase de 5, 9, 10 se presenta explícitamente como el anuncio del tema que se va a tratar en una nueva parte. Esta será más densa que la segunda. De hecho, la primera parte de la carta de los Hebreos va a terminar aquí en el 5, 9 y 10. Capítulo 5, versículos 9 y 10. Allí va a terminar la primera parte de la carta. Hebreos 5, 9 y 10, ahí termina la primera. Y luego viene la segunda, ya en el 7 se va a insistir muchísimo en el sacerdocio de Melquisedec. Pero seguimos viendo lo que les mandamos, la proyección esta que les mandamos. Ahí, ¿qué? Y que se refiere a Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Y aquí Hebreos está mencionando, y la gente que lee esto recuerda, sí, el Señor estaba sufriendo en la noche y lo que lo apresaron. Sudó sangre, estaba orando, estaba pidiendo. Y este comentarista se avienta una sugerencia verdaderamente notable cuando cita a Mateo, a Jesús Juan, y como en la oración del Señor en esa noche infausta, terrible, el Señor da una lección de espiritualidad para nosotros hoy con la oración que hace. Señor, te ruego que apartes de mí este pecado. Primera parte de la oración. Segunda,
pero solo si esto da. Que ya es una segunda parte. Y la tercera, que se haga tu voluntad en la vida. O sea, esas tres partes de la oración del Señor Getsemaní coinciden exactamente con lo que nos pasa en la oración. Señor, que no me pase esto. Señor, que no me enferme. Señor, que no me quiten el trabajo, que no pase esto, que no pase aquello. Él cita a Ezequías: Señor, dame otros añitos, porque dio 15. Señor, no permitas que pase esto. Segunda parte. Pero si no es posible que esto te da, pues, que se haga lo que tú quieres, ya es una segunda parte. O sea, no se está negociando. Ya sea lo que va a ser. Aunque la oración en buena medida sí es negociación. Uno pretende negociar mucho con Dios y pretende sacarle cosas a Dios y lo chantajea y si haces esto te doy esto, como si fuera posible hacer eso. Bueno, sí lo hacemos, pero no es real, pues no es real. ¿No? Y en la tercera parte de la oración el Señor dice: pero que sea tú. La aceptación total de la. Esas son las tres etapas de la oración cristiana. Que no me pase eso. Evítalo, pide, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa es la de un héroe. Y esa parte es quizá en la que uno empieza a ceder. El creyente empieza como a ceder. En la primera no cede: Señor, no quiero que me pase eso. No permitas que me pase eso. Sé que tú puedes hacerlo, por favor, no lo permitas. Es el espíritu de los salmos. En la segunda, pero que no se haga lo que yo quiero. Estamos 50-50. Están en la balanza lo que yo quiero y lo que tú quieres. Evidentemente va a pesar más lo que el Señor quiere, obviamente. Pero tenemos que llegar a la tercera etapa en donde conscientemente aceptamos la voluntad. Por dura que sea. Por una que sea. Y que no va a coincidir necesariamente con la que uno ha pedido. Que eso es lo más difícil a veces. Bueno, pues este Señor, de esas tres líneas de la oración del Señor en Mateo, saca toda una lección de espíritu. Ya es que aquí está muy costado. Pero hay algo más aquí, y yo lo voy a abreviar muchísimo por el tiempo, pero dice, estamos en el 5:7. Cristo en los días de su carne. La traducción, en español incluso, conserva el hebraísmo. El hebraísmo es un giro hebreo para decir las cosas. Otro giro hebreo, el cantar de los cantares. Estamos muy acostumbrados a ese giro hebreo. En realidad, esa frase se puede traducir en buen castellano o en buen español. Se puede traducir el mejor de todos los cantos. Cuando se dice el cantar de los cantares, ese es un superlativo. Cuando decimos grandísimo, enorme, gigantesco, el más grande, eso es un superlativo. Acuérdense de las clases. Famoso superlativo. Sí. A mí en lo particular, el recordar cómo se llama el superlativo me estoy dando premio y quiero eso. ¿Cómo se llama? Super. En aquellos años lejanos. Sí, es decir, algo que es grande, más grande, el más grande de los cantos. Sí, eso significa el cantar de los cantares. Esto es un hebraísmo. En los días de su carne, en su vida humana. Pero decir en los días de su carne es un hebraísmo, y aquí también se conserva. En los días de su carne. ¿Qué hizo los días de su carne? Ofreció ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte, con clamor fuerte y lágrimas. Y uno ya está pensando en la noche del Getsemaní, todo el tiempo, pero no se refiere solo a eso.
habiendo ofrecido y habiendo sido escuchado por su piedad. Aunque siendo hijo, aprendió de las cosas que sufrió la obediencia y, vuelto perfecto, se convirtió para todos los que obedecen en causa de salvación eterna. Habiendo sido proclamado, si le dan que los aquí esta traducción y que no está declarado, proclamado por Dios, sumo sacerdote al modo de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, que es el tercero en discordia. Pero esta parte que estamos viendo acá en el comentario es verdaderamente, a mí me dejó muy conmovido, muy sí, vamos a compartir todo eso en la clase, porque en el momento, y hay una parte que me pareció que es la más mecana de todas, dice, su ofrenda única es al mismo tiempo un sacrificio de consagración sacerdotal, un sacrificio de expiación, 2, eso se los voy a nombrar para que usted no se preocupe, ahorita mismo. 3, un sacrificio de alianza, establecer la alianza como se hacía el pacto, y un sacrificio de alabanza. 4 cosas al mismo tiempo, 4 sacrificios. Es decir, de acción de gracias. Ocupa el lugar de todos los tipos de sacrificio porque ha desembocado en la plena santificación de la naturaleza. Ahora sí voy a usar la palabra que nos recordó de hacer. Esto es una barbaridad. ¿Una qué? Barbaridad. O sea, que Sí, en la plena santificación de la naturaleza. No se santificó solo el cimiento para poder llegar a los sumo sacerdote. Una santificación que no ha sido ritual, sino real, que no ha sido exterior, sino espiritual y completa. Esta parte verdaderamente es el resumen, digamos, de toda esta sección. Ahora mismo la vamos a tener ahí, que la vieron, porque realmente hay que apretarlo para que son mejor. Ahí estaría, sí, gracias. Y pues ya lo van a ver subrayado también. La activación está ahí ahorramos nuestro edicto y cada vez que salga todo. Y ahí está, ya lo tienen ahí en su tele. Mira, entonces hay muchísimo que comentar. Digo, podemos seguir una semana con esto. está muy interesante. Sí, es que de verdad es una cosa muy real la Pascua. Porque dice, es otra parte, puede decirse que la ofrenda de Cristo consiste en su debilidad misma asumida en la plegaria. Es como si nosotros en nuestra oración le dijéramos, Señor, te entrego mi debilidad. Nada de fortaleza que sea bueno, sin ser mí. Esa palabra ya la han de conocer. Yo sé, chi, soy, te muy bueno. Ay, yo puedo. No. Somos hoy. Te entrego mi debilidad. Te entrego porque... Y hay varias referencias a eso en el Nuevo Testamento. El Señor nos hace crecer en la debilidad. El propio Señor en su debilidad conoció e hizo todo lo que pudo hacer. Dice, la ofrenda de Cristo ha sido acogida por Dios y ha constituido el sacrificio en el pleno sentido de la palabra. Podríamos copiar esto para que también toda está toda resaltada parte. Son un poquito más de esto, 10 páginas más o menos. Primero está el texto doble, es que Hebreos 5. ¿Cómo? Me lo aprendo. Es que sí, digo, esta parte yo siempre recordaba, ¿no? La del 7, el cual en Mesías de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Y hay otra discusión también en el texto sobre si lo salvó de la muerte o no, y la respuesta es sí y no.
En orden de aparición, no. Y sí, primero no si muere. Pero segundo, cuando ya muere, el Señor lo va a librar de la muerte por la resurrección. Pero no lo menciona el texto tal cual, así directamente. Directamente no lo menciona. El predicador logra encontrar en esos textos una afirmación de solidaridad con la debilidad nuestra. El Señor se solidariza con nuestra debilidad, ¿no? No se solidariza con nuestra fortaleza, con aquello que sí podemos hacer. No se solidariza con eso. La auténtica solidaridad con los pecadores no consiste en hacerse cómplice de sus faltas, cosa que agrava la situación, sino en asumir generosamente con ellos las consecuencias desastrosas del pecado. Tal fue la generosidad que tuvo Cristo. Asumió para sí la suerte de los hombres pecadores, el suplicio de los peores criminales, de modo que ningún culpable sufre una situación penosa sin hallar, junto a su propia voz, la voz de Cristo crucificado. Es un comentario verdaderamente notable. Y claro que cita el Levítico. El ritual del Levítico muestra que el sumo sacerdote se encuentra en la misma situación que los demás hombres. Es moralmente débil. El sacerdote del Levítico es pecador. Debe entonces ofrecer sacrificios por los pecados, tanto para sí mismo como para el pueblo. Levítico 9, 7, 16, 11, 15, cita. Aquí sí cita directamente el antiguo Egipcio. Y luego hace comparaciones con Pablo. No hace lo que hace Pablo, hace otras cosas diferentes. Sí, hace unas cosas distintas, como la aplicación a Cristo de lo que se requería para que fuera sacerdote, se va realizando progresivamente. Esta es tremenda, pero ser hijo no basta para ser sacerdote. Ser hijo no basta para ser sacerdote. Es indispensable la otra capacidad de relación, la que concierne las relaciones con los hombres. Ser hijo no basta para ser sacerdote. Así pues, el autor se refiere claramente a la angustiosa existencia humana de Cristo, angustiosa, a su plena participación al destino común de los hombres, seres frágiles, destinados. En la angustia de la muerte que amenaza, aquí está, Jesús siente el intenso deseo muy humano de escapar a ella. Claro, asume tal deseo, lo presenta a Dios en una plegaria suplicante, pero con profundo respeto hacia Él. Es decir, sin pretender imponerle algo a Dios, un padre, Él como hijo, dejándole en cambio, y esta palabra se usa más en los países latinoamericanos, en español, que en México, en cambio la escogencia de la solución. No hay elección, escogencia es elección de la solución, poder elegir. En otros países se usa mucho escogencia, que se ve que el traductor viene por ahí. Es una actitud que abre el alma a la acción de Dios. Y aquí está el resumen de la oración. El Evangelio de Mateo muestra que durante la agonía de Jesús se produjo una transformación de su plegaria. Al principio, Jesús decía: Padre mío, si es posible que esta copa pase lejos de mí, aparta de mí este cáliz. Y agregaba: sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26, 39. Al final, ya en la cruz, Jesús renuncia a su demanda. Ahí adelante, no es en la cruz. Y dice: hágase tu voluntad, en el versículo 42 del mismo Mateo 26. No se lo cruz, es allí mismo. Son las 3 etapas, justamente. Le tomo una foto y ya nos vemos. Tenemos 3 minutitos ya para concluir. Y yo sí que esta parte. No, yo cané, estaba. No. De verdad. Nada, que el comentario que hace este hombre es muy bueno, muy preciso, muy puntual. El tema de la educación mediante el sufrimiento suele evocarse en la literatura griega. Había antecedentes de eso. Y terminamos.
La formulación de la epístola a los hebreos concuerda perfectamente con esta tradición evangelista, esta de la oración del Señor, porque al abstenerse de precisar qué es lo que Jesús ha pedido, deja la posibilidad de que la plegaria evolucione. Los acontecimientos que siguieron muestran que la voluntad de Dios consistió en dar a Jesús la satisfacción más perfecta que sea, la victoria contra la muerte completa y definitiva por medio de la muerte misma. Vamos a ir tomando. Y vamos a ir digitalizando. Copias para Que es casi. no hay que ir rayando, cosas que Y no está subrayado, pero está ya para nosotros ya nos que está marcado, pero sí. Sí lo van a ver, lo van a escuchar. Lo van a ver. Justamente, todas, es justo este espacio. Aquí es solo esta sección. Si un sacerdote misericordia, 5:1x, que es así. Y yo cuando encontré este libro ahí, me lo llevo. Me recuerdan a mi abogado, también siempre andar en la librería viejito listano. Y encuentra, Es muy buen lector, pero mañana encuentra unas cosas ya de bien delicado. Entonces, eso es lo que aparece en el capítulo. Y los versículos 9 y 10, 5. Puede. Hebreos empieza y apunta hacia esos versículos. Y de esos versículos viene todo. En el resto de la carta. Entonces, pues así está. Punto. Sí. No me salió.